Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y ahora vamos a conversar nada menos que con la educadora y en su momento ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. La hemos convocado porque quisiéramos su opinión respecto de las fusiones de algunos ministerios, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, quieren fusionarla con el MIDIS, ¿no? Y vamos a conocer el parecer de Aída. ¿Qué tal, Aída? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo a su teleaudiencia en primer lugar. Por supuesto, ese es un tema altamente sensible y nuestra opinión es no a la fusión. ¿Por qué, Aída? Bueno, quizás lo primero es informar a su audiencia cuáles son las razones que se plantean. Uno, se plantea reducción de presupuesto. Dos, se plantea que no haya duplicidad de funciones. Y tres, se plantea eficiencia. Esas son las razones que se han dado para la fusión de no solamente ese ministerio, sino de 4 en total, en favor de la creación de uno nuevo además. ¿Y no Nosotros le tenemos que decir, no le parece a perdón. usted argumentos válidos? No, no me parecen argumentos válidos porque, mire usted, en razón al presupuesto de la República, el presupuesto del Ministerio de la Mujer es un presupuesto bajísimo. No hay cómo reducir gastos vía ese presupuesto, salvo pues el despido del personal, lo cual ya es una cosa bastante seria, ¿no? Pero De cada 100 el del soles, MIDIS es para que millonario. pongamos un ejemplo, de cada 100 soles, al Ministerio de la Mujer le tocan 40 centavos del presupuesto nacional. Por lo tanto, esta es una situación bastante crítica. Yo diría más bien que debe de recortarse por otros dos lados. Es decir, ese país tiene un costo altísimo de corrupción. Es decir, se van más de 22.000 millones de soles en corrupción y otro volumen igual en elusión y en reducción de impuestos. El Congreso de la República cuesta más que el Ministerio de la Mujer y es bastante menos eficiente y llega a menos población del Perú. Luego hay el tema de la duplicidad de sus funciones. Esto no es así porque cada ministerio ha sido creado con normas específicas, tiene un ROF en registro de organización y funciones diferente cada ministerio y por lo tanto no hay una duplicidad de funciones. Pero además, lo primero tendría que ser evaluarlos, después decidir una fusión y no al revés. Primero decidir una fusión y después evaluar su situación. Y en relación a la eficiencia tampoco, ¿no? Yo creo que es un ministerio que llega de manera muy significativa a más de 400 distritos del país vía los centros de emergencia mujer, atendiendo 196 provincias en todo el país. Entonces yo creo que hay una labor altamente eficiente. Indudablemente siempre, digamos, hay muchísimo que mejorar y no nos cabe duda de que la población tiene un rechazo al gobierno y por lo tanto a su ejecutivo, ¿no? Y con eso, digamos, muchas veces se puede convencer a que achicando y reduciendo los ministerios se va a hacer más eficiente en el Perú. Particularmente yo no creo en esas tesis, ¿no? Estamos haciendo un mal remedio de Milei en Argentina, ¿no? Ahora, en el caso del Ministerio de la Mujer, ciertamente podríamos hablar de su importancia, pero en el MIDIS, donde el presupuesto es millonario, si vemos los resultados, la situación no es nada parecida. Estamos viendo el tema de la desnutrición, de la anemia infantil, el fracaso de Jaliwarma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay cosas, digamos, que ajustar, Aída. Indudablemente que en todos los ministerios nosotros tenemos que medir más bien una gestión por resultados y más que hacer fusiones orgánicas en función de un ministerio de la infraestructura, hacer una gestión por resultados, medir, corregir efectivamente y como usted dice, ¿no? La situación del hambre es enorme, es atroz, no está resuelta, la situación de la anemia, la situación de la atención de las ollas comunes, de las cocinas populares, del conjunto de programas que se atienden, tiene una situación muy crítica y de emergencia que tendría que mejorarse. Pero esto no se va a mejorar con fusiones administrativas con otros sectores de otra naturaleza. Esto, al contrario, debilita totalmente la eficiencia del gasto, que es la que se pretende medir, ¿no? Entonces yo creo, digamos, de que lo que se está buscando es crear un nuevo ministerio. Ese nuevo ministerio es el Ministerio de la Infraestructura. A mí me preocupa que dejemos de invertir en los seres humanos y que invirtamos en lo que llamo yo
fierro, cemento y uña. Me preocupa, digamos, el grado de corrupción de lo que son esos ministerios en donde se centralizan las obras públicas, se centraliza el ministerio, y en alguna oportunidad en la vida, pues hemos tenido los ministerios de fomento y obras, ¿no? Y efectivamente han quedado disueltos por los graves problemas que esos han tenido, ¿no? Entonces, creo que lo que se está buscando es en este mes que se presente el presupuesto de la República, justamente generar recursos para llevarlo hacia un ministerio que quiere ser promovido, pues, por la actual gestión Boluarte, ¿no? Lamentablemente, yo creo que detrás de todo esto no hay un adecuado proyecto de reforma del Estado. Indudablemente, el Perú necesita una reforma del Estado, pero esto implica, digamos, que un gobierno nuevo, de entrada, no uno que está de salida, desprestigiado, sin legitimidad, se plantea una reforma pública de cara a la ciudadanía, además que sea transparente, que sean puestos los elementos sobre la mesa, que personas que tienen eficiencia y capacidades en estos aspectos pongan sobre la nación un proyecto nacional en un país que en esos momentos tiene pues 37 candidaturas presidenciales. Yo no creo que tengamos pues 37 proyectos de país, 37 programas, 37 ideologías. Entonces pongamos en orden la nación, pero digamos con una nueva alternativa y no con un gobierno que está tan desprestigiado como este, ¿no? Bien, sobre eso de los partidos, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar por lo menos un par de minutos, pero quería insistir con el tema de la fusión de los ministerios y particularmente el Ministerio de la Mujer. En la mañana, en RPP, el señor De Martini, que es miembro del Consejo de Ministros y también brazo derecho, vamos a decir así, por su gran amistad con la presidenta Dina Boluarte, ha sostenido que ¿por qué hacemos tanta cuestión de Estado por el cambio de nombre? Si cambiar el nombre de la mujer por otro no va a solucionar el problema de las mujeres en el Perú. Aquí de lo que se trata es de sumar y no restar, decía él. Claro que sí, yo particularmente considero que es el señor De Martini quien va a ser el gran beneficiado de esta fusión, justamente porque es el brazo derecho de Palacio en esos momentos también, ¿no? Yo particularmente pienso que lo que no se nombra no existe y por supuesto disolver el Ministerio de la Mujer y fusionarlo en el MIDIS hará, digamos, que la propia cabeza de mujer no exista como representación en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, eso le quitará peso y eso le será pues favorable al señor De Martini, en donde piensa él efectivamente tener un superministerio con la función del nuestro frente al que viene conduciendo en la lógica del clientelaje político, de tener ahí los programas sociales, de tener ahí a las mujeres, de tener las ollas comunes, de tener los guaguaguasi, de tener el caliwarma, de tener el conjunto, digamos, de programas que benefician significativamente a la población, pero que le pudiesen dar votos también a un nuevo proyecto de continuidad de un ejecutivo que está totalmente deslegitimado, ¿no? Muy bien, 2 minutos para hablar de la situación de los partidos. Si bien es cierto, este gobierno y este Congreso están deslegitimados, la gente ya no cree en ellos, eso se expresa a través no de una, sino de todas las empresas encuestadoras. La situación es algo similar con los grupos políticos. La gente no confía ni en derechas ni en izquierdas, pero tenemos, como usted dice, entre 35 y 37 partidos ya registrados en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué opina sobre ese contexto, Aida? Claro que sí, como usted dice, comparto al 100% lo que usted comunica, ¿no? Yo creo que hay una crisis de representación que afecta y trasciende a todas las fuerzas políticas, a todas las tiendas políticas, al conjunto de las ideologías. Yo creo, digamos, que hay que pensar en una propuesta de renovación de organizaciones, pienso que hay que trabajar una confluencia política, una confluencia, digamos, que dé una salida democrática a la crisis, que enfrente una coalición autoritaria, ¿no? Impune, que es la que hoy día está gobernando desde el Congreso, en donde indudablemente venimos cambiando de régimen que fue semipresidencialista a un régimen profundamente parlamentarista, que es que el que tiene verdaderamente la conducción del país, ¿no? Yo creo que toca pensar bien, elegir, digamos, programas, no solamente elegir caras, no solamente elegir economías, sino efectivamente ponernos de cara al país, hacer una propuesta nacional de nación, de país, y que nuestra población tenga en esa oportunidad una mejor oferta electoral en qué elegir, ¿no? Yo creo que hay quien está interesado en el Congreso en forzar
un tipo de elección con 37 candidaturas para que quien pase a la segunda vuelta sea una candidatura de 8, 9, 10% y que otras candidaturas fagocitadas queden, por supuesto, en medio por ciento, 1%, salgan del camino y nuevamente tener un escenario penoso como hemos tenido también en otras veces, ¿no? Yo Aida, creo que tenemos que reflexionar sobre eso, indudablemente saber que no es posible que tengamos 37 propuestas de país. Eso no es una realidad. Se quiere llegar a morder el Estado, se quiere llegar a una lógica de copamiento y se quiere pasar con la menos votación posible a conducir la nación, ¿no? muy bien. Aida, tratando de ser imparcial, uno o dos nombres que usted suponga o entienda que pueden dar la hora en el 2026, que puedan ser, digamos, el camino para que el país salga de esta crisis. Bueno, yo diría dos nombres. Un nombre es democracia y otro nombre es autoritarismo. Creo que hay que votar por las fuerzas democráticas alternativas, que las habrán en ese país, para condenar lo que es una representación que hoy día está en el Congreso, que está haciendo muchísimo daño al país y que son parte de esa coalición autoritaria que nos está gobernando de manera impune, de manera autoritaria, de manera corrupta, de manera ineficiente. Entonces, esos serían los dos nombres que tienen que disputar ese proceso electoral, la Aida, democracia frente al autoritarismo. muy bien. Ha sido muy amable, Aida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodolfo, muy amable, un saludo especial, un abrazo a toda su audiencia. Muy gentil. Muchas gracias.